Imágenes que le han dado la vuelta al mundo. El Palacio de Gobierno de Damasco y la residencia del ahora expresidente sirio Bashar al-Assad han sido saqueadas tras el triunfo de la ofensiva rebelde que ha terminado con décadas de dictadura en el país. Tras confirmarse la toma de la capital por parte de los insurgentes, Assad renunció a la presidencia y se fue al exilio. Se presume que estaría en Rusia, pero el Kremlin se ha negado a confirmar esa información. Millones de personas alrededor del mundo celebran el fin del régimen y miles de refugiados sirios llegan a las fronteras para regresar a sus hogares, pero hay temor ante la incertidumbre que plantea el futuro político del país bajo la autoridad de los rebeldes. Soy Johan Ramírez, gracias por seguirnos. Para conversar sobre estos últimos acontecimientos en Siria, saludo al periodista Andrés Mourenza, quien se encuentra en Kilis, junto al paso fronterizo de Onkypınar, en el límite entre Turquía y Siria. Andrés, un gusto saludarte. Tú has estado allí precisamente en la frontera. Tenemos informaciones de que cientos de personas se agolpan a los distintos pasos fronterizos del país para intentar regresar a sus casas, algunos tras años en el exilio. ¿Qué has visto tú allí y se percibe desde este lugar que el país se encamina de alguna forma hacia una transición ordenada de poder? Bueno, lo cierto es que las personas con las que hemos hablado, como bien dices, hay cientos, tanto en este paso de Onkypınar como en los de otras provincias que también hacen frontera con Turquía, y que desde esta mañana se están agolpando allí para hacer las gestiones que tienen que hacer, porque tienen que renunciar al estatus de protección, a la tarjeta de residencia que cuentan en Turquía, porque una vez crucen al otro lado no pueden regresar a Turquía. Es decir, es un regreso definitivo en el caso de que lo hagan, pero aún así hay mucha esperanza. Hemos hablado con mucha gente, entre ellos jóvenes que salieron del país hace 12 años, por ejemplo. Nos contaban que ellos escaparon y su familia les impulsó a que escapasen porque estaban cercanos a la edad militar y lo que temían era que los movilizase forzosamente el régimen para ir a luchar en una guerra que no creían y matar a sus compatriotas, y por tanto escaparon y llevan todo ese tiempo, 10, 11, 12 años, sin haber visto a sus padres, a sus hermanos, y ahora lo único que quieren obviamente es regresar y reencontrarse después de todo este tiempo con sus familiares. Por lo tanto, pues sí, hay dudas sobre qué será, ¿no? Cómo será el nuevo gobierno, qué deparará el futuro, pero sobre todo lo que hay es esperanza de poder volver a su país, algo que no habían podido hacer en estos 13 años de guerra civil. Lo decías, Andrés, que para poder dejar Turquía deben renunciar al estatus que les permitía vivir legalmente en ese país. Hay que decir también que Alemania hoy ha anunciado que cancela la posibilidad a los refugiados sirios o a los migrantes sirios para pedir asilo acá en el país. Una decisión que llega apenas 24 horas después de que caiga el régimen de Bashar al-Assad. Andrés, ¿qué desafíos se enfrenta el liderazgo rebelde ahora que ha tomado el control del país? Bueno, los desafíos podríamos estar hablando de ellos durante 4 o 5 horas porque realmente son desafíos enormes. Lo primero es estabilizar el país. No hay que olvidar que todavía continúan los combates, sobre todo en el norte, entre parte de los rebeldes apoyados por Turquía y las milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos. Y esto es un conflicto que todavía no se ha solucionado y dista mucho de solucionarse. Yo ayer hablaba con un combatiente rebelde pro-turco que me decía que ellos lo que quieren es continuar empujando a las milicias kurdas hasta la esquina noreste del país. Ahora mismo controlan el 40% del territorio y por tanto continúan los combates en esta zona norte del país. Luego, ahí estamos hablando de que hay miles de personas con muchísimas armas en el país, con lo cual lo primero que hay que hacer es garantizar la seguridad y luego además se tiene que empezar a hablar de quién se va a hacer cargo del poder, porque eso todavía no está del todo claro. Y es que precisamente, Andrés, muy importante esto que dices, porque hablamos en esta crisis de los rebeldes como si se tratara de un solo grupo, pero la verdad es que hay varios y muy diversos. Explícanos, por favor, quiénes son esos grupos y qué rol juega cada uno. Bueno, pues vamos a simplificarlo, porque dentro de los grupos que yo voy a mencionar hay también diversas facciones y grupúsculos, con lo cual es todo aún mucho más complicado. Pero digamos que en principio la ofensiva principal que empezó el 27 de noviembre y ha conseguido derrocar al régimen es la que dirigía Hayat Tahrir al-Sham, o este grupo islamista radical, la antigua marca de Al-Qaeda en Siria,
que en los últimos tiempos, siempre dentro de este islamismo más conservador, se ha moderado, ¿no? Luego están también el Ejército Nacional Sirio, que son un grupo de facciones a los que apoya y cuyo sueldo paga directamente Turquía, que tienen presencia en el norte. Están las milicias kurdas de las que hablábamos, y están también el Comando Sur, que son en realidad los que entraron en Damasco primeros después de haberse rebelado, levantado en armas el pasado jueves, y estos forman parte de lo que se llamaba antes el Ejército Sirio Libre, pero son grupos sobre todo locales, árabes, drusos, del sur del país, que tienen cierto apoyo de Jordania, cierto apoyo de Estados Unidos, pero también son bastante autónomos. Y todos estos son los que van a tener que pactar el futuro de la nueva Siria. ¿Y tú crees, Andrés, que hay forma de que puedan pactar ese futuro gobierno de una manera, pues, que las cosas se desarrollen de forma pacífica, ahora que Assad no está en el poder? Esa es la intención, pero será difícil. Lo que sí que parece que están siendo muy cuidadosos es en la continuidad institucional del país. Hayat Tahrir al-Sham, que es, como digo, un grupo islamista bastante radical, sin embargo, al entrar en Damasco, dijeron que ellos, de momento, dejan que el primer ministro de Assad continúe en el cargo de manera transitoria y que él sea el que siga al frente, al mando del país. Obviamente se les vieron ayer escoltándolo hasta el Hotel Four Seasons de Damasco, donde están negociando el traspaso de poderes, pero hasta que no pacten con otros grupos, porque es verdad que militarmente este es el grupo más potente actualmente en Siria, pero es que Siria es muy diversa. Hay muchísimos grupos políticos diferentes, muchísimas etnias, religiones, y por tanto se tiene que alcanzar un acuerdo. Y hasta que alcancen ellos un acuerdo, con también la oposición en el exilio, buena parte de la cual está en Turquía, por cierto, tienen que pactar un gobierno de transición que dirija al país. Veremos hacia dónde, ¿no? La oposición lo que dice es que quiere que haya unas elecciones libres. Hayat Tahrir al-Sham, en la provincia que gobernaba hasta ahora, nunca ha tenido elecciones, sino que la ha dirigido un consejo, una especie de consejo de sabios, tecnocrático también, con personas técnicas dentro de él. Entonces no sabemos muy bien hacia dónde va a caminar, pero de momento están siendo, es cierto, muy cuidadosos en cómo se gestionan las cosas, y siempre han dicho que va a ser un gobierno civil el que va a hacerse cargo de Turquía, de Siria. Tú lo decías, Andrés, el primer ministro sirio Mohamed Ghassi al-Jalali se mantendrá a cargo de las instituciones sirias hasta que tenga lugar una entrega oficial. Pero ¿es ese escenario realista? ¿Hay formas de evitar que el país se hunda en el caos y en el desgobierno en el actual contexto? Desde luego, esa es la intención de todos los grupos y de todos los sirios. Hay que recordar que Siria es un país con muchas décadas de institucionales, ¿no? Detrás de él, y deja atrás una dictadura sangrienta a la que todo el mundo quiere dejar atrás por el terror que ha despertado durante décadas en la población. Y el deseo no es que el país se hunda en el caos, el deseo es, entre todos los sirios de nuevo, crear un nuevo gobierno. Obviamente hay muchos retos por delante, obviamente hay muchos riesgos. Hablaba ayer también con otro miembro de la oposición en el exilio que me decía, estamos viviendo un sueño ahora, hay que ser muy cuidadosos para que no se convierta en pesadilla, ¿no? Porque todo el mundo es consciente de todo lo que puede ir mal, ¿no? Entonces, siendo conscientes de eso, pues es el primer paso para que no vaya y para que todo el mundo vaya con cuidado, pero solo el tiempo dirá qué es de Siria. Mucha precaución, sobre todo con los precedentes que ha habido en la región de otros países que han dejado atrás también regímenes autoritarios y que se han hundido lamentablemente en el caos. Ya hablamos de las fracciones rebeldes. Andrés, te pregunto ahora por el lado de Bashar al-Assad, que contó con el apoyo de minorías en Siria como cristianos, musulmanes, alauitas, drusos. ¿Qué se puede esperar de ellos ahora? Lo curioso ha sido precisamente que se creía que igual el régimen podía hacerse fuerte, aún incluso dejando caer Damasco en la costa, ¿no? La costa es de religión chií alauí, que está opuesta, digamos, o se creía opuesta a la mayoría suní y sobre todo a los grupos más conservadores de los suníes, ¿no? Por ejemplo, el que decíamos, Hayat Tahrir al-Sham. Pero, sin embargo, los rebeldes han entrado prácticamente sin pegar un solo tiro en Latakia, en Tartus,
de hecho incluso pactando con Rusia, diciendo que ellos no tienen ningún interés en tocarles las bases militares que están allí en la costa, y han sido recibidos y ha habido escenas de júbilo incluso en estas ciudades que son de mayoría chií alawí y que eran, se creía al menos que eran el bastión del régimen porque bueno, la familia Assad provenía de ellas, ¿no? Yo estos últimos días he estado muy en contacto con la gente de Alepo. Alepo es una ciudad muy diversa, hay muchos cristianos de diversas confesiones, hay kurdos, y todos me reconocían que estaban aterrorizados el día que entró el fin de semana pasado, no este fin de semana sino el anterior, entró la ofensiva dirigida por Hayat Tahrir al-Sham en la ciudad. Pero lo que me reconocían luego es que, sin embargo, han sido muy respetuosos, ¿no? Ha habido muchas órdenes de que los milicianos no estuviesen en el centro de la ciudad, que si salían por las calles no llevasen ni armas ni uniformes militares, precisamente para no asustar a la gente, y que tenían prohibido, sin tener un permiso especial, entrar en las casas de la gente a hacer registros, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ciudad, después de esta ofensiva, después de haber sido capturada por los rebeldes islamistas, está siguiendo con normalidad, ¿no? Ha recuperado cierta normalidad, las iglesias siguen funcionando, se han celebrado Santa Bárbara la semana pasada, las misas dominicales, y bueno, pues con mucha cautela, ¿no? Porque todo se verá, ¿no? Cómo se gestiona en el futuro, pero con mucha cautela hay cierta esperanza. Y esperanza, y por eso vemos celebraciones, y eran imágenes que estábamos viendo en este momento mientras hablabas, Andrés, celebraciones en varias ciudades de Siria, pero también en varios lugares alrededor del mundo, incluso aquí en Berlín. Y yo me pregunto, ¿tiene la comunidad siria realmente razones para celebrar? Te lo pregunto, Andrés, porque hay temor en la comunidad internacional de que este conflicto, en lugar de terminar, esté entrando a una nueva etapa y tal vez la más peligrosa fase de este conflicto sirio. Bueno, los que mejor saben si pueden celebrar o no son los propios sirios, y si hay 7 millones de sirios refugiados en el exterior es precisamente por culpa de al-Assad. Él es la causa de que ellos hayan tenido que escapar del país, él es la causa de que la mitad de la población del país viva fuera de sus lugares porque ha tenido que escapar de la guerra, y él y su familia han mantenido durante los últimos 50 años una dictadura sangrienta, una de las más sanguinarias de Oriente Medio. Estamos viendo en las últimas horas cómo salen prisioneros de esas mazmorras que son la prisión de Sednaya, que llevan ahí hasta 40 años encerrados, gente que ni se acuerda de su nombre por las torturas sufridas. Hay que recordar que era una dictadura brutal, una dictadura policial en la que nadie se fiaba de nadie se fiaba de hablar directamente. Hay mucha gente que por primera vez, que publicaba en las redes sociales cosas sobre Siria, y que por primera vez está poniendo sus fotos, está revelando sus nombres reales, porque ya no tienen miedo y ya no temen que por lo que ellos ponen en el exterior sus familias puedan ser castigadas. Con lo cual, desde luego, por el momento tienen muchas razones que celebrar los sirios, sobre todo los que han tenido que huir, y por eso hay tantos que quieren volver a casa, porque ya no está la razón por la que se tuvieron que ir. Y precisamente quería hablarte de eso, y con esto mi última pregunta, Andrés, ¿qué viene en relación entonces a la crisis de desplazados sirios en esta situación? Bueno, pues la esperanza, por ejemplo, aquí en Turquía, que es el país que más refugiados sirios acoge, más de 3 millones, es que vayan regresando poco a poco, ¿no? Y yo ayer en Estambul, en las celebraciones que hubo, hablé con ellos y es verdad, o sea, estamos hablando de universitarios que han estudiado en Turquía, gente que tiene trabajos, hablaba con unos dentistas, y todos quieren regresar al país. Obviamente hay que ser realistas, ¿no? No va a pasar de la noche a la mañana, pero la intención de muchos de ellos es volver a su país y contribuir a la reconstrucción, porque obviamente no solo es que lo echen de menos, sino que sienten una responsabilidad sobre el futuro de Siria. Ha caído el régimen de Bashar al-Assad y miles de sirios alrededor del mundo tratan de volver a sus países luego de algunos años en el exilio. Lo conversábamos hoy con Andrés Mourensa, quien se encuentra precisamente allí en la ciudad de Kilis, junto al paso fronterizo de Onkypinar, en el límite entre Turquía y Siria. Andrés, muchísimas gracias por tu análisis, por estas informaciones, y seguro seguiremos conversando a lo largo de esta semana sobre este tema que ocupa los titulares en el mundo. Era Andrés Mourensa desde la frontera entre Siria y Turquía. A ustedes, gracias por seguirnos. Yo soy Johan Ramírez y hasta la próxima.